Establecemos contacto directo a esta hora con Layo Sasdi, analista en asuntos de defensa, seguridad y relaciones internacionales. Señor Sasdi, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un placer. Saludos a toda la audiencia de Hispanoamérica y Estados Unidos. Un nuevo hecho de violencia, esta vez, otra vez en una escuela, en un colegio, en una institución educativa en Estados Unidos. ¿Fallaron los protocolos de seguridad previos? Es decir, por alguna manera se ingresó un arma, no hubo control para el ingreso del arma. Está muy bien porque lo vimos en las imágenes en el transcurso de lo que sucedió después, la evacuación, la llegada de los policías. Esos protocolos de seguridad posteriores funcionaron, pero el previo definitivamente falló. Bueno, sí, se podría decir que este colegio de Arapahoe no habría tomado medidas como otros colegios o escuelas elementales intermedias que, por ejemplo, pues tienen una mayor presencia policial, al menos cuando se llevan los niños por la mañana o se los recoge. Esto, pues, el estudiante, porque al parecer fue un estudiante que fue vestido con traje militar, al parecer de camuflaje, pero de estilo militar, armado con una escopeta, habría sabido que cuando fue como a las 12:33 hora local del estado de Colorado, no había guardias suficientes o no había ningún guardia y que era pues fácil para él entrar. Pero no quiere decir que otras escuelas o colegios no hayan tomado medidas, pues todo parecería indicar que esta en particular no tenían guardias armados en el momento pues que ocurrió el ataque y el estudiante lo sabía, pero hay otros colegios que lo tienen. Y hay incluso, pues, la BBC ha contabilizado que del 9 de noviembre de este año al 9 de diciembre han habido lo que llaman, 130 encierros o encerramientos, en inglés lockdown, que cuando la mayor parte de estos, más del 60%, no ha tenido que ver, digamos, directamente con los colegios, ha sido porque ha habido, pues, una persecución de la policía a unos sospechosos en un auto, un robo de banco, y entonces se encierran todos en el colegio para evitar que nadie entre y protegerlos en caso de que haya una amenaza. Sí. Y como dice usted, pues ha habido unos protocolos que se han seguido una vez que se inició el ataque. Pero el problema es que el atacante tiene la ventaja. No se espera que haya un ataque, no hay, digamos que aún con todas las precauciones, quizá una mentalidad de paranoia, es decir, en cualquier momento nos atacan. Puede ocurrir, se ha de pensar, pero no que a nosotros nos va a ocurrir, esa es la idea. Y lamentablemente, pues a esta escuela le tocó. Ahora, señor Sasdi, esto está comprobando entonces, según usted dice, que algunos colegios cumplen unos protocolos, este colegio no lo cumplió, no había esos guardias armados. ¿Esto quiere decir y está comprobando que el hecho de tener guardias con arma es lo que está funcionando entonces? Bueno, podría ser un elemento disuasorio para el atacante. Un atacante solo igual no se atrevería si hay más de un guardia. Claro, en el caso de la masacre de Columbine, pues fueron unos estudiantes los que atacaron, como se sabe, pues esto ocurrió en abril del 99, murieron 2 estudiantes y un maestro que fueron asesinados, pero el problema quizá habría que hablar, y esto es una teoría, una hipótesis, de epicentros de este tipo de acciones, zonas que son más peligrosas de que algo ocurra, un incidente de esta naturaleza, no por ninguna razón esotérica, sino porque han habido precedentes en las cercanías, y vamos a ver cuáles son los precedentes. Columbine, en abril de 1999, lo acabo de mencionar, está a una distancia, creo que pues de unos... está a unos 13 kilómetros, Centennial, la escuela esta de Arapahoe, 13 kilómetros al este de Columbine. Y no nos olvidemos que el 20 de julio del 2012, en Aurora, que está a 23 kilómetros al norte de esta escuela en Centennial, ese estudiante universitario James Hong, de mal de la cabeza, se metió en un cine y mató a 12 personas e hirió a 70. Entonces, hay estos antecedentes y claro, hay otra cosa, viernes 13, hay que ver, igual este estudiante pensó en el simbolismo del viernes 13, Día de la Mala Suerte, ya se saben las películas que llevan ese nombre, y ocurrió también pues
un día antes del aniversario de la masacre de la escuela elemental Sandy Hook en Connecticut, ¿no? En Newton, Connecticut, en que murieron pues 20 niños y 6 maestros también fueron asesinados, o miembros del personal adultos. Así que podría ocurrir que esa zona de Colorado es candente para gente perturbada que quiera repetir, ¿no?, lo que ha ocurrido antes por el día y por también la localización, pero esto es solo una teoría. Esas zonas deberían de tener más vigilancia precisamente en caso de que algo como esto ocurra pues en esas otras escuelas. Lo invito, señor Sasdi, para que nos acompañe. Vamos a revisar precisamente todo esto que usted nos está hablando. Precisamente, como lo habíamos dicho, este nuevo ataque en Estados Unidos ocurre a un año de la tragedia que se padeció dentro de la escuela Sandy Hook en Newtown, en Connecticut, donde murieron 20 niños, 6 adultos y el atacante. En total intimidad, los familiares de las víctimas conmemorarán este sábado el primer aniversario de ese asesinato múltiple ocasionado por el joven Adam Lanza, descrito por las autoridades como solitario y perturbado. Según la policía local, no habrá acto público que recuerde el trágico suceso. Las autoridades también hicieron una petición especial a los medios de comunicación para que no transmitan desde la ciudad. La tragedia que conmocionó a Estados Unidos reabrió el debate sobre el uso de armas en el país. El presidente Barack Obama logró aprobar un paquete de reformas que aumenta el control para la compra de armas de fuego. Sin embargo, para algunos funcionarios, como el alcalde saliente de Nueva York, Michael Bloomberg, los controles siguen blandos. Hola, buenas noches. Así es, este tiroteo en Colorado ocurre justo cuando se cumple el primer aniversario de la matanza en la escuela primaria Sandy Hook, una tragedia que reavivó el debate y la discusión sobre el porte de armas en los Estados Unidos. Pero un año después, este debate se encuentra estancado en el Congreso a pesar de los esfuerzos que hicieron los propios padres de los pequeños, organizaciones en contra de la tenencia de armas y el propio presidente Barack Obama. Y es que no es un debate fácil, no solo están en juego los intereses políticos, sino también un millonario mercado que mueve cerca de 70.000 millones de dólares al año. El FBI estima que hay más de 300 millones de estas armas en manos de ciudadanos. Veamos el siguiente informe. Todavía hay un tiroteo, por favor. Así comenzaron los minutos de pánico en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, cuando un año atrás un joven de 20 años llamado Adam Lanza ingresó al plantel y asesinó a 26 personas, 20 de ellos niños entre 6 y 7 años de edad. La tragedia que enlutó al país reabrió el polémico debate sobre el control de armas, pero los esfuerzos de organizaciones y del gobierno quedaron estancados en el Congreso. Muchas personas piensan que la ley de armas es centrada en eso. Yo creo que hay 3 asuntos realmente. Es un asunto de armas, obviamente, es un asunto de salud mental y es un asunto de violencia. Yo creo que en Hollywood y los juegos de video y en el Congreso la gran batalla es solo en el control de armas. Y yo creo que esa batalla es equivocada, porque yo creo que necesitamos enfocar en las 3. El presidente Barack Obama presentó un proyecto de ley para reforzar el control y tenencia de armas. La iniciativa busca prohibir el porte de fusiles de asalto por parte de civiles y establecer un chequeo de antecedentes para compradores de armas. Pero la oposición en el Congreso rechazó las medidas. Desde la matanza de Sandy Hook se han registrado 38 tiroteos más, entre ellos el de la base militar Navy Yard, en donde 13 personas fueron asesinadas por un hombre de 34 años con problemas mentales. Tras lo ocurrido, el gobierno ordenó la revisión de la seguridad en todas sus instalaciones militares. Pero a pesar de estos trágicos hechos, el debate al interior del Congreso parece ser más complejo. Detrás hay fuertes intereses políticos y económicos en un mercado que mueve más de 70.000 millones de dólares al año y cuyos principales compradores de armas son los propios estadounidenses. El FBI calcula que hay más de 300 millones de armas en manos de los ciudadanos. Y muchas personas en contra del control de armas está diciendo que el presidente Obama está atacando la Constitución. Yo no creo que eso es el caso, pero es bien politizado. También yo quiero mencionar que eso es regional, más de partidos. El derecho a portar armas en Estados Unidos está amparado por la segunda enmienda de la Constitución, lo que complica aún más el debate. Pero mientras el Congreso no apruebe una legislación al respecto, 30.000 personas continuarán perdiendo la vida cada año por armas de fuego.
Bien, y aunque esta iniciativa del presidente Barack Obama para controlar más aún el porte de armas cuenta con el respaldo de la mayoría de los estadounidenses, el 80% está a favor de que se realice un chequeo previo al momento de comprar un arma, realmente el Partido Republicano y Demócrata no logra avanzar en la discusión. Esta es toda la información que por el momento se genera desde Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Una feliz noche. Gracias, Diana. Era Diana Castañeda desde nuestros estudios en Washington, nuestra corresponsal en la capital de los Estados Unidos. Señor Sazdi, para cerrar, ¿qué lección sigue dejando esto? Son tiroteos que pasan cada mes, cada 2 meses. El 2013 sin duda ha sido muy complejo en este tema y el debate del control de armas desde el legislativo parece no tener ningún futuro. Sí, es un problema serio porque incluso ya que hay otras iniciativas que Obama pues que apoya, como por ejemplo el caso de su plan de salud, su sistema de salud, Obamacare como se le conoce, está el asunto de la reforma migratoria, está el asunto del presupuesto de llegar a un acuerdo y gastos de defensa si van a haber más recortes o no. O sea que hay un tirijala en el Congreso y los republicanos ciertamente los que dominan la Cámara de Representantes y los elementos que predominantes del Tea Party no van a negociar el asunto de la posesión de armas de fuego. O sea que es un tema, Obama lo trató, lo intentó, podrá intentarlo de nuevo, de poner más controles, pero tiene una gran oposición ya en el Congreso y hay incluso demócratas que son de estados, ¿no?, en que pues es importante para esos estados o una gran parte de la población la posesión de armas de fuego, sea para cacería o cosas así, deporte. Entonces van a seguir habiendo pues batallas que luchar y obstáculos para un presidente que quiera controlar la posesión de armas de fuego. Y claro, los republicanos también podrían alegar que si llega a haber, y más en esta situación que hay bancarrotas en ciudades como en Denver, o que no se le pague a los policías, podrían decir, bueno, miren el caso Argentina con los saqueos, la policía se retira de las calles por una huelga o porque no les pagan, ¿quién va a controlar a la masa anárquica, ¿no?, que empiece a saquear? Excepto si los ciudadanos se arman y es una disuasión. Entonces es un tema realmente muy complejo que requerirá que ambas partes, demócratas y republicanos, lleguen a un acuerdo, porque ambas partes, en mi opinión, no quieren que este tipo de incidentes ocurra, y yo creo que será muy importante, aparte de reducir la influencia de la violencia en los juegos de video, una industria multimillonaria también en las películas de la televisión de Hollywood, que los padres se encarguen de sus hijos y que miren bien qué es lo que están haciendo, ¿no? Ese muchacho, no sabemos los detalles, pero tenía acceso a una escopeta, tenía un vestido de uniforme como de camuflaje. Entonces, ¿qué pasó allí, no? Se preocupan los padres de sus hijos, como pasó en Columbine, como pasó con la madre de Lanza, ¿no?, en la masacre esta de Newton, ¿no?, de hace un año en Connecticut. Tiene que haber más participación en ese sentido de los padres, de familiares y de los que les conozcan, ¿no?, para evitar este tipo de cosas que se repitan. Muy bien, le agradecemos a Lajos Sazdi. Él es analista en asuntos de defensa, seguridad y relaciones internacionales, por haber estado con nosotros, acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted en San Juan, en Puerto Rico. Siempre, buenas noches, gracias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elecciones contra la lista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Lo que significa este lugar. ¿Hacia dónde